Eh, pues la presente entrevista realizada por alumnos de la Universidad Externado de Colombia, por estudiantes de la cátedra de primer año, específicamente de la comunidad 4. Y el fin es netamente investigativo de una temática que ha sido novedad y tema de discusión en la cultura jurídica de los últimos años, y es el fenómeno conocido en el sector médico como eutanasia, desarrollado recientemente en sentencia C-233 del 2021. Para ello, nosotros hemos consultado a una invitada especial, la profesora del Departamento de Derecho Constitucional, la doctora María Camila Medina, a quien escogimos como sujeto de nuestra entrevista por su amplio conocimiento en derecho constitucional y su gran retórica para exponer su concepto jurídico. Em, a continuación, la profesora María Camila Medina dará una introducción hacia su persona. Buenas tardes, muchas gracias a todo este grupo por su invitación. Es un gusto estar en esta tarde con ustedes. Muchas gracias. Mi nombre es María Camila Medina, soy abogada y docente de la Universidad Externado de Colombia. He cursado estudios de maestría en la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona, España, y actualmente soy funcionaria de la Corte Constitucional de Colombia. Bueno, a continuación voy a explicar la metodología. Es una metodología muy sencilla. Cada uno de nosotros, los estudiantes que realizamos esta entrevista, hemos formulado una pregunta para la doctora María Camila. La formularemos y ya tendrá un espacio para dar su concepto jurídico al respecto. Entonces, empezaremos con la pregunta de Silvia, Silvia Incapié. ¿Puede la objeción de conciencia influir en la eutanasia? Bien, pues yo creo que este tema de objeción de conciencia en estos asuntos médicos, chicos, chicas, pues digamos, es una cuestión de decisión como ética o moral de los médicos que van a realizar el procedimiento de homicidio por piedad en este caso, ¿no? Digamos que allí hay una cuestión bastante controversial, ¿no? Hasta qué punto digamos, el ejercicio de ciertos derechos, en este caso, por ejemplo, el derecho a morir dignamente, entra en colisión con otros derechos, como por ejemplo la libertad de conciencia, ¿no? Esto en el entendido de las creencias profundas de ciertos médicos en diversas cuestiones, bien sean religiosas o de otra índole, que les impiden a la postre de repente como realizar los procedimientos médicos como la interrupción del embarazo, por ejemplo, o en este caso, digamos, el procedimiento para poner fin a la vida de una manera digna en ciertos casos que en nuestro estado pues han sido, digamos, acotados por la Corte Constitucional, ¿no? De allí que no existe como una respuesta de blanco o negro a, bueno, la objeción de conciencia, como tiene alguna incidencia, sí que la tiene, ¿no? Pues por supuesto, si alguien objeta conciencia, en consecuencia hay otro ser humano que pues va a haber interrumpido el ejercicio de sus derechos. Yo creo que acá la pregunta va un poco dirigida hacia hasta qué punto el legislador o el constituyente o el intérprete de la Constitución, en este caso la Corte, puede instar al personal médico para realizar estos procedimientos, ¿no? Sin ir en contravía de otros derechos fundamentales como, pues, como ya lo mencioné, un poco la libertad de conciencia, entre otros. De allí que se hace necesario, creo yo, una reglamentación un poco más profunda en torno de las cuestiones donde sí o sí se puede objetar conciencia y algunas razones o justificaciones que no entrarían en ese marco de la objeción de conciencia y por ende no le impedirían a ese médico o médica que tenga en sus manos realizar el procedimiento de homicidio por piedad, pues contrariar, digamos, la voluntad del paciente siempre que haya cumplido como los requisitos, en este caso, fijados por la jurisprudencia, entre ellos, pues el consentimiento informado y demás, ¿no? El conocimiento, el padecimiento de unos dolores intensos, fuertes, que pues le conlleve como esa existencia indigna, ¿no? Eso es como lo que yo tendría por decir frente a esa pregunta. Agradezco su respuesta, doctora María Camila. A continuación le hago la invitación a Valentina Daza para que formule su pregunta. La Constitución es la que rige a la sociedad y defiende la vida digna.
¿Por qué rechazar la eutanasia si implícitamente ella también protege la dignidad? Bien, acá yo creo que hay como que dividir esta pregunta en tres, ¿no? Y es, uno, digamos, esta supremacía de la Constitución; dos, hasta cuál es el límite de de las Cortes constitucionales para garantizar esa supremacía de la Constitución; y otro punto, digamos, el poder, digamos, de las mayorías, que en este caso, pues, es un poco dispar, ¿no? Y es una cuestión que precisamente se resalta en la sentencia que ustedes eligieron como objeto de estudio, y no solo en esta, sino digamos en sentencias anteriores que han un poco hablado sobre los límites, ¿no? De este derecho a morir dignamente. ¿Qué pasa allí? Claro que sí, la Constitución es nuestra norma de normas, es aquel instrumento político y jurídico que nos permite, digamos, entender que hay unos acuerdos en la sociedad, ¿no? ¿Qué pasa allí cuando hay unos temas bastante polémicos para una sociedad como la nuestra, ¿no? Que de repente en algunos sectores ve esto desde un punto de vista moral, ¿no? O religioso, qué sé yo, en el cual concibe, digamos, poner fin a la vida con como un pecado o como un atropello también a la dignidad humana. Aquí yo creo que hay un poco de polémica, y de allí que las cortes muchas veces se enfrenten a estos dilemas de, bueno, ¿qué hacer para proteger en efecto los derechos fundamentales de los individuos cuando incluso las mayorías no están de acuerdo, ¿no? Que también en teoría hay un poder soberano allí de las mayorías, que en este caso se representan en el Congreso de la República. ¿Y qué hace una corte entonces cuando tiene, digamos, esta inoperancia de ese poder legislativo, que en teoría es la voz de las mayorías, para regular un tema desde hace 29 años, ¿no? Ese yo creo que es la gran pregunta. Aquí es donde vienen un poco las críticas a estas sentencias, ¿no? Que extienden o amplían el contenido de derechos fundamentales, en el entendido de, vale, aquí pues esto no es una decisión que de repente se pueda esperar a las mayorías para decidir, ¿no? De allí que nosotros tenemos como este derecho a morir dignamente a través de una vía jurisprudencial, y que en principio yo no veo como digamos, como eso contraviene los fines constitucionales últimos, como en este caso la dignidad humana, ¿no? Como una forma de vivir de una manera como acorde a las creencias de cada quien, ¿no? Yo creo que desde ese punto de vista, esto sí, pues ya más que una opinión jurídica, es una opinión mucho más personal del asunto, y es, yo creo que de repente las mayorías no tienen ese poder para limitar el ejercicio o el acceso a derechos, ¿no? Y en esa medida el rol de las Cortes Constitucionales es muy importante, más aún cuando son cuestiones controversiales, ¿no? Y que hay prueba de el acceso a la acción de tutela para hallar protegido este derecho que aún no tiene regulación legal. Entonces, pues yo creo que ahí la Corte sí tiene un rol muy importante, no solo de interpretación de la Constitución, sino de guardia de la supremacía. A continuación, le otorgo el espacio a Jennifer Cárdenas para que formule su pregunta. Bueno, mi pregunta es, ¿qué pasa con los pacientes que buscan acceder a este procedimiento y se les ve entorpecido por las entidades y acceder a este método? Bueno, aquí, claro, en principio, ¿qué podríamos decir desde el punto de vista jurídico? Pruébeme, médico, médica, ¿no? Digamos, las razones por las cuales usted objetaría conciencia, y digamos, si no son sólidas, pues un poco proceda a hacerlo, ¿no? Yo creo que un poco lo que pasa en estos casos es, vale, si el médico A objeta conciencia, pues el médico B tendría que asumir ese rol de practicar el procedimiento. Ahora, eso es un poco desde el mundo de las ideas, ¿no? Ya un poco aterrizándolo a la realidad, yo no, digamos como que en eso sí me declaro un poco en desconocimiento cómo opera el procedimiento interno dentro de las entidades prestadoras de salud, DPS, y dentro de las IPS para sortear estas situaciones, ¿no? Ahora, yo creo que también hay algunos factores que se deben tener en cuenta, ¿no? Y es, por ejemplo, la naturaleza
de algunas instituciones prestadoras de salud. Por ejemplo, aquellas que pertenecen a alguna comunidad religiosa que per se no concibe, digamos, realizar este tipo de prácticas, ¿no? Bien sea eutanasia, interrupción voluntaria del embarazo y demás, ¿no? Entonces yo creo que allí sí hay un tema un poco más de evaluar las cifras y evaluar el caso a caso. em, con información que provenga de esas EPS para poder tener una respuesta más certera al respecto. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias, doctora María Camila. A continuación le formularé mi pregunta y es la siguiente. ¿Calificaría usted la eutanasia como homicidio, así como lo expresa el artículo 106 de la Ley 599 del 2000 bajo la figura del homicidio por piedad? Antes de que tome el espacio para responder la pregunta, me gustaría para la audiencia leerle explícitamente el artículo que dice lo siguiente. Homicidio por piedad. El que matare a otro por piedad para poner fin a intensos sufrimientos provenientes de lesión corporal o enfermedad grave e incurable incurrirá en prisión de 1 a 3 años. Esta pregunta, esto es una pregunta como de lenguaje, ¿no? Y el poder como del lenguaje en el derecho y de cómo ese poder de nombrar las cosas nos lleva a concepciones que van ligadas como a las palabras, ¿no? A, homicidio de repente tiene como alguna connotación que de entrada a nosotros nos sabe mal, ¿no? Pero yo creo que más allá del nombre, ¿no? Que esta conducta tiene, nosotros podríamos, sí, de repente decir eutanasia, un procedimiento amplio, médico, demás, pero yo creo que acá un poco lo que está en juego, más allá de cómo lo nombramos, es el ejercicio del derecho, ¿no? Y el ejercicio, digamos, y digamos un test como de proporcionalidad, si quiere llamárselo así, entre derechos fundamentales en colisión, ¿no? Y como las sentencias de eutanasia han reiterado, ¿no? Dos bienes jurídicos, como lo son la vida, pero la vida digna, ¿no? Y otra suerte, y digamos la dignidad humana, y otra serie de derechos que se ponen, digamos, como en una balanza acá, ¿no? Y también un poco de este cuestionamiento social que se hace a ciertas prácticas, ¿no? Y creo que tiene que ver también mucho como con la concepción social que nosotros tenemos de la vida. ¿No? Yo creo que más allá de si debemos cambiarle el nombre o debemos hacer una reforma al Código Penal para llamar el delito de una u otra forma, em, pues digamos que podemos ver como un poco cuáles son esos efectos de la norma primero. Ahora, que si el curso como social y demás nos lleva a decir, vale, o sea, la connotación de la eutanasia, llamándole eutanasia u homicidio por piedad, va a ser a la postre igual el ejercicio de los derechos bajo unas limitaciones en el entendido de lo que la Corte ha considerado exequible, está ok, ¿no? Y yo creo que esto más que todo es un proceso también social, como pasó, por ejemplo, con el delito de feminicidio. Muchas veces digamos, estas controversias en el derecho penal pues se resolvían con, vale, el homicidio es un delito que tiene un agravante cuando se cometa contra una mujer, punto. ¿Para qué crear un nuevo delito, no? ¿Para qué cambiarle el nombre? Si pues los efectos jurídicos a la postre son los mismos y de repente ahí viene un poco el poder transformador del lenguaje, de allí que yo hallo como relevante después de haber dado como esta primera batalla, ¿no? De reconocimiento y ampliación de acceso a los derechos, pues ¿por qué no pensar en una transformación de cómo nombramos nosotros los delitos dentro del Código Penal? Aquí, digamos, una opinión mucho más personal. No sé hasta qué punto esto sea eh, posible en este momento de cara a la inoperancia del Congreso, incluso para regular los efectos jurídicos, ¿no? Del homicidio por piedad. No sé, creo que allí también hay una muestra no solo de voluntad jurídica, sino de voluntad política de quienes regulan, digamos, nuestra vida en sociedad y particularmente quienes hacen las normas de lo que consideran que son ofensas sociales, como son los delitos que se consagran en el Código Penal, para poder hablar, digamos, de transformaciones en materia de nombres, pero sí que es una pregunta que resulta interesante en cuestiones temporales, como una próxima conquista, digamos, como simbólica,
y que también podría tener efectos jurídicos de cara al contenido concreto del derecho, y más aún si el Congreso al fin atendiera el exhorto que el Congreso le ha venido haciendo hace 29 años para regular una situación que toca de cara a sí, que toca la esencia misma de muchos ciudadanos que quieren terminar su vida de una manera digna porque padecen, digamos, el dolor intenso de una enfermedad, y no solo el dolor intenso de una enfermedad, sino el padecimiento, digamos, psicológico de no poder poner fin a estos sufrimientos, aún queriéndolo y aún incluso teniendo como el apoyo de sus familias. Entonces creo que estos asuntos lingüísticos acá, como para concluir, sí que pueden ser, digamos, un avance, pero que debe ir de la mano con una regulación jurídica sólida, clara, ¿no? Que nos permita saber los contenidos concretos de los derechos, y que, digamos, eso sería el escenario, un escenario fantástico en medio de una democracia, pero de allí, digamos, un poco la importancia de cómo operan los distintos órganos de las ramas y qué tan operantes son para poder llegar a estas metas que serían bastante deseables. Muchas gracias, doctora. A continuación, la estudiante María José Franco formulará su pregunta. Considerando que en 1997 se despenaliza la eutanasia a pacientes con enfermedades terminales y de otro modo, en la sentencia C-233 del 2021 manifiesta que no se incurre en delito de homicidio por piedad cuando el paciente padezca un intenso sufrimiento físico o psíquico proveniente de lesión corporal o enfermedad grave e incurable. ¿Considera usted que de algún modo la Corte decidió ampliar la despenalización de la eutanasia, permitiendo así a más personas ejercer su derecho a una muerte digna, a diferencia de la despenalización del 97 que se limita a pacientes con enfermedades terminales? Principio yo creo que sí, ¿no? Digamos, una ampliación de los sujetos que pueden llegar a beneficiarse de, de esta, digamos, de esta norma, ¿no? Pero también, o sea, recibo como con mucha esperanza la noticia, pero a su vez eh, hemos visto como estas, digamos, si no hay una voluntad también de todos los actores sociales para darle fuerza, contenido, alcance a este tipo de decisiones que son de vanguardia, que yo en lo personal apoyo y estoy de acuerdo, ¿no? Allí hay como una suerte de voluntad de hacer, ¿no? Y esa voluntad de hacer no viene solo como de los actores públicos, sino también de los actores privados, en la medida en que, como ustedes bien mencionaban en una de sus preguntas anteriores, pues en estos son los típicos casos límite donde se ponen de cara a otros derechos como la objeción de conciencia. Ahora, si no hay una regulación, vuelve el tema, que me diga a mí cómo debe ser, digamos, este procedimiento, que me diga a mí cuáles son esas causales que yo puedo invocar para objetar conciencia en un tipo de casos de estos, pues resulta un tanto abrir la puerta, pero no abrirla por completo, ¿no? Y nos lleva a escenarios, por ejemplo, como no sé si ustedes lo recuerden, el caricaturista Matador y su padre, que, digamos, tuvieron que dar muchas batallas jurídicas, sociales, para por fin acceder a un procedimiento que en principio no es ilegal, porque desde el 97 pues no dejó de serlo para pacientes con enfermedades terminales. Y recordemos que el padre de esta figura pública pues padecía cáncer, ¿no? Cáncer facial. Entonces, yo creo que es de gran recibo estas cuestiones de ampliación al acceso de derechos, pero esa ampliación es simplemente un primer paso para lograr esas conquistas donde en verdad los ciudadanos puedan tener la puerta abierta ahí sí, con los principios del derecho penal aplicados a la inversa, ¿no? De legalidad, de certeza en las normas que les permitan acceder a esos derechos de manera efectiva. Entonces, sí que tenemos una ampliación de estos sujetos que podrían llegar a beneficiarse de este homicidio por piedad, pero creo que aún hay muchas luchas por dar en este sentido y en favor de las libertades públicas, ¿no? Yo creo que ante todo esto, la libertad de decidir cómo morir si estamos padeciendo, ¿no? Un sufrimiento grave y que a la postre es innecesario, pues el Congreso sí tiene una labor aquí todavía
importante y que no puede, digamos, hacer de lado solo porque la Corte en un ejercicio bastante democrático, pues concedió, digamos, el acceso, o por lo menos no impuso consecuencias jurídicas gravosas a quienes decidieran acceder digamos, a este procedimiento más allá de las causales que se concebían en el 97. Entonces, eso sería como muy a vuelo de pájaro los comentarios que yo podría dar al respecto. Reitero nuestro agradecimiento, doctora. A continuación invito a la estudiante Ana Figueroa a que formule su pregunta. Bueno, doctora, mi pregunta es la siguiente. Teniendo en cuenta los avances jurisprudenciales que sí o sí deben suceder para dar solución a las necesidades de las sociedades, ¿cree usted que en un futuro no lejano la eutanasia en Colombia puede ser permitida con la mera voluntad de la persona que quiere terminar su vida, sin necesidad de cumplir los requisitos que actualmente deben cumplirse? Bien, si mi memoria no falla, ¿no? Yo recuerdo que en la primera sentencia donde se habló de este tema de Carlos Gaviria Díaz, había una prosa muy bonita y un profundo como respeto por esta cuestión de la dignidad humana y sobre todo por este sentimiento o emoción de la piedad, ¿no? Yo creo que es distinto actuar movidos por estas fuerzas internas y que son muy propias de la vivencia humana, como la piedad, para poner fin a un sufrimiento. Y otra cosa muy distinta es, digamos, poner fin a la vida por cualquier motivo, ¿no? Yo creo que ahí hay una delgada línea entre el suicidio y la eutanasia, ¿no? Y pues yo creo que si uno se da cuenta, si uno decide acabar su vida, no, ni siquiera tiene que pedirle a un médico que lo haga, ¿no? Pues es un poco esta lógica. Entonces ahí sí yo creo que tampoco podríamos, en mi criterio, pues que esta sea una opinión un poco conservadora frente al asunto, pero yo creo que no podríamos obligar a un profesional de la salud a poner fin a la vida de alguien simplemente con el deseo de acabarla, ¿no? Yo creo que aquí hay unas cuestiones también de dignidad humana en juego y no solamente dignidad humana del que quiere, digamos, terminar con su vida, que sí que lo puede hacer de otras formas, y de la dignidad y de la forma o de la cosmovisión del mundo del personal médico que en teoría vendría a ejecutar esta conducta. No creo que allí surja como una obligación jurídica ni puede el Estado obligar a realizar una práctica de estas sin un móvil más allá pues del simple deseo, ¿no? Yo creo que son dos lógicas distintas, dos supuestos de hechos distintos, ¿no? Donde sí que, claro, podríamos de repente ver matices en esto de que es un sufrimiento grave o esos sufrimientos, esos padecimientos simplemente se limitan a lo físico o también tienen que ver con esta parte de la psiquis, ¿no? De los individuos. Así que yo creo que eso, digamos, es como una de las ramas de estudio. Pero de allí a dar el salto argumentativo a decir que más o menos eh, tenemos que obligar a los médicos a poner fin a la vida de cualquier persona porque simplemente lo manifiesta, creo que, wow, eso es más que un dilema jurídico, es un dilema de la moral humana, ¿no? Y es una pregunta bastante compleja y que no sé hasta qué punto también garantice esos fines constitucionales de preservar la vida de manera digna, eh, pues de todos los asociados, ¿no? Digamos que, y acá un poco como adenda, no sé hasta qué punto, digamos, una persona que quiera acabar con su vida pueda, digamos, no pasar por ciertos filtros, ¿no? Nos lleva a hablar de extremos súper graves y como muy tristes en términos familiares, sociales, académicos, de colegas, ¿no? O amigos, amigas, que de repente deciden quitarse la vida en un momento de una crisis emocional profunda, ¿no? Que yo creo que son dos móviles distintos, que hay, digamos, unas salidas o tratamientos distintos a este escenario que acabo de plantear, y otro muy distinto a digamos, a estos padecimientos graves inhumanos. Ahora, que en un punto eso pueda coincidir, esa es otra gran pregunta, ¿no? A la cual, por supuesto, yo no tengo respuesta, pero sí que es un terreno allí un poco pantanoso.
supuesto yo no tengo respuesta, pero sí que es un terreno allí un poco pantanoso. Muchas gracias por la respuesta, doctora María Camila Medina. Y en nombre de todos los estudiantes que hicimos parte de este trabajo de investigación, le agradecemos profundamente por brindarnos este espacio. Fue un placer platicar con usted y a partir de ahora, a menos que alguno tenga alguna objeción, daremos la entrevista como finalizada. Muchas gracias. No, muchísimas gracias a ustedes por tenerme en cuenta para estas preguntas. Es un gusto haber compartido este espacio y hasta la próxima.